La injusticia viene de que nosotros cuando vemos esta película por primera vez esperamos algo nuevo. Pero no, cuando tú la ves incrustada entre las otras dos tiene que ser así. Entonces, a mí me parece que cuando contemplas la película por separado y 10 años después, dices, hombre, esto ya más o menos lo he visto. Probablemente no nos dio tiempo con el 2 porque estaba muy cercano del 1. Pero yo he hecho la prueba de verlas todas seguidas y por orden, como, o sea, o el 1, el 2 y el 3, y entonces no chirría nada. Y además hemos sido injustos. Yo diría que hay secuencias tan grandiosas. Tú estabas diciendo lo del niño. Claro, es que es perfecto. El niño iba con su tío de pesca, era el que quería, el que estaba con él, no su padre. Le han matado a su padre, al chico aquel, nunca se lo va a perdonar. Pero, por ejemplo, la secuencia que tiene Vicenzo con Bridget Fonda cuando están en la cama y oyen que hay un ruido, esa tiene la misma calidad, categoría, y es igual de buena que todas las anteriores. No, si para mí el cuando problema le de esta dicen, película... mátala, no me importa. Eso es impresionante. Tú, hablabas antes de la película, antes de la proyección, te quejabas un poco de que esta tercera parte fuera en gran medida una repetición de la primera. Eso es característico de la ópera. Es decir, toda la trilogía, el último acto de una ópera se refiere siempre con mucha insistencia al primero, ¿no? Vamos a ver, el hecho de que sea un poco derivativa, a mí eso no me importa demasiado. Para mí el problema de esta película es la intriga vaticana, que es una cosa postiza, metida con calzador, en la que Coppola intenta aprovecharse un poco del escándalo, del gancho que pueda tener escandaloso toda esa historia, ¿no?, que todavía estaba reciente en la memoria de los espectadores, y que a mi modo de ver hace una chapuza, porque es que realmente no la desarrolla bien. No la desarrolla bien porque todo es demasiado inverosímil, todo es demasiado esquemático, los personajes no tienen ningún sentido, en ningún momento queda clara cuáles son los vínculos que se establecen entre la mafia, la logia masónica P2, los políticos italianos, todo queda totalmente desdibujado, con lo cual creo que toda esa parte, y con la única excepción de la secuencia, efectivamente, de la confesión, que yo también creo que es lo mejor de la película, incluso, sobre todo, a mí me gustan mucho los momentos previos a la confesión, cuando el cardenal coge una piedra del estanque y dice lo de Jesús, ¿no? Y como las personas no les ha penetrado el mensaje de Jesús, ¿no?, como a las piedras del estanque. Pero realmente luego, la verdad, por no hablar de la resolución de ese conflicto, ¿no? Déjame que te diga dos cositas. Yo estoy de acuerdo contigo en que toda esta parte del Vaticano es, desde el punto de vista cinematográfico y desde el punto de vista narrativo, lo más flojo de la película. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que sea una especie de incrustación oportunista artificial. Yo te lo decía antes, cuando estábamos charlando aquí, antes de que empezara el programa, te decía que quien ha vivido en Italia, y yo he vivido muchos años en Italia, conoce hasta qué punto, algo que quizá no se ve bien desde fuera, hasta qué punto, para la mentalidad de un italiano y sobre todo para la mentalidad de un siciliano, Vaticano, democracia cristiana y mafia son tres cosas que están entrelazadas en una especie de internet. Y eso es algo muy italiano que está en la película y es un factor histórico. Bueno, yo creo que sobre todo están entrelazados para quien no es ni cristiano ni demócrata cristiano, ¿no? Porque supongo que habrá gente que opine de todo, ¿no? Yo no soy ni cristiano, pero es que el caso del escándalo de la banca ambrosiana no tiene nada que ver con lo que aquí se cuenta. Es decir, de hecho, el personaje político claramente está inspirado en Andreotti. Sí, pero que te quiero decir que lo que ocurrió ahí no tiene nada que ver con lo que verdaderamente se nos cuenta. Es decir, si hubo desviación de fondos por parte de la Iglesia, fue para sufragar fundamentalmente al sindicato Solidaridad en Polonia y para otras causas, digamos, para combatir el comunismo, que aquí en ningún momento. Pero que te quiero decir que las alusiones que hace Coppola son alusiones oportunistas para que la gente diga, mira, fíjate, claro, y al Papa lo mataron porque estos mafiosos... Es todo un poco como de tebeo malo. Es decir, a mí toda esa historia me rechina muchísimo. Pero fíjate, visto como saga, no rechina. O sea, si tú la ves en su totalidad, tú dices, está metido el Vaticano como en calzado. Está desde que empieza la película, está el Vaticano. Está la redención de este señor, está el buen nombre, la cruz esa que le entrega. Eso está desde el principio. O sea, que la película nace con la idea de una redención. ¿Cuál es la redención? Él es un hombre rico. Además, si puede poner dinero en la iglesia le va a dar unas cosas estupendas, como lo del grupo inmobiliario, todas estas cosas, pues viene fenomenal. Pero que no es que esté aprovechado el final del Vaticano para dar un golpe de efecto. No, es que yo creo que la película nace con eso, con el tratar de incrustarle a él. Yo creo que tenéis razón los dos, pero me acabo inclinando por la tesis, por la forma de resolución. Que religión, familia
y mafia están unidos en Los Tres Padrinos me parece harto evidente. Es decir, el montaje paralelo del final del Padrino 1 quiere reunir claramente a alguien que está haciendo unas promesas de renuncia a Satanás mientras que se está cargando a todos sus enemigos. Es decir, que ese es un montaje, vamos a decir, absolutamente eisensteiniano, es decir, del acorazado Potemkin, un montaje ideológico que hace ahí sin ningún género de duda. Por cierto, muchísimo más brillante que el final de esta película, sin ningún género de duda. Me parece que si hubiera que enseñar en una clase de montaje cómo se monta algo, probablemente sería Hitchcock y la secuencia esa del Padrino, sin ningún género de dudas. El problema de aquí, que efectivamente está presente ahí, porque he visto en uno de esos documentales que se hacen en el DVD que la idea suya y el guión original es que empezaba con su entrevista con el arzobispo, una entrevista que está muy bien rodada, con ese mapa del mundo detrás, que es prácticamente el dominio del mundo, pasaba a continuación, y eso tiene la justificación, que en vista de que acepta ingresar los 600 millones le conceden la Cruz de San Sebastián. Aquí está invertido el montaje, pero Coppola se dio perfectamente cuenta que la película no podía empezar con un acto público, que tenía que empezar con un acto de la familia, porque el nudo dorsal fundamentalmente es la protección de la familia que hace los negocios estos complejos. Para mí, en cambio, o sea que yo creo que, como dices tú, José Luis, eso está muy bien enraizado en lo que vamos a decir la ideología de esa despreciable mezcla de religión, negocios y crimen que ha hecho la mafia y que sigue haciendo, y de política también en Italia en estos momentos. El problema es que yo coincido con Juan Manuel, que el aspecto se le desbarra, porque primero queda muy deslavazado. Es decir, tiene tal fuerza la tragedia familiar que lo otro es un poco el deus ex machina que va a provocar el final concretamente. Pero como le intenta dar un peso ideológico cuando es simplemente un deus ex machina, una anécdota en el desarrollo argumental de la película, la cosa se le queda por los tiempos. Se le cae, yo creo que se disuelve como un azucarillo. Y lo además es que la presentación de personajes, la presentación de los personajes de Coppola siempre han sido todos muy complejos. Los malos tienen cierta complejidad. Aquí el banquero Kensingh es una figura prácticamente guardarropía. El arzobispo progresivamente va cayendo exactamente lo mismo. La subida de la mitra y la caída es prácticamente de un efectismo brutal, absolutamente brutal. ¿Qué hace la monja dando alaridos por los pasillos del Vaticano destruye cualquier sentimiento viscontiano que efectivamente, y coincido con Fernando, da la película. Así que yo creo que es una ópera y es una tragedia griega que llega incluso a extremos a los que no se habían llegado a llegar los trágicos griegos. Es decir, en la tragedia griega había tres fases, ¿no? La fase del planteamiento, la fase de la anagnórisis, la agnición, el reconocimiento, y la fase de la catarsis. Esas tres fases están representadas perfectamente aquí. Michael Corleone, en primer lugar, es un hombre que se somete al destino, se somete al fatum. Él no quería ser un gángster, pero llega un momento en que el destino se abate sobre él, la historia cíclica, el peso de la familia, y acaba convirtiéndose en un gángster, mata a su hermano, etcétera, etcétera. Es decir, el destino le lleva a ejercer el poder y el poder se convierte en algo sanguinario. Eso le produce un remordimiento, y ahí llegaría la tercera fase de la tragedia griega, que es la catarsis, la purificación. Pero esa purificación es imposible para él, y eso está presente en la escena de la confesión, cuando le dice: ¿de qué sirve que yo me confiese mis pecados si no tengo arrepentimiento? Y a partir de ahí, realmente, incluso la interpretación de Al Pacino, que había sido una interpretación muy contenida, ¿no?, con una enorme economía de expresión, al final, cuando muere su hija, es decir, cuando se abate sobre él la fuerza del fatum, se le desencaja la boca y cambia por completo, pasa de una economía de expresión a un exceso de expresividad, en una interpretación que, por cierto, a mí me parece realmente maravillosa, y no comprendo cómo no le dieron el Oscar de interpretación a Al Pacino por esta película y se lo dieron luego, en cambio, por Esencia de Mujer, que es peor película, pero también era una buena interpretación, pero más mecánica, más sobreactuada, ¿no? Más... Sí. De todas formas, yo sí estoy de acuerdo con Fernando, y yo ahora, cuando la he visto la última vez, es que el último tercio de esta película es una ópera, y yo creo que la ha rodado con vocación operística. O sea, todos están como desmelenados en ese atrio, si es que parece realmente... Además es que se expresa esa voluntad. Van a Sicilia para asistir al estreno de Caballería y a partir de ahí cambia todo. Va a debutar, Lo que sí me parece asombroso de la película, vista en esta última visión, es eso de que tantas veces hemos leído, el eterno retorno, todo eso. Tienes la posibilidad de que cuando ves El Padrino 1, que yo lo he estado viendo ahora, y ves cómo sale en un borrico este chico escondidito por esa iglesia, todo, vuelves a ver esa iglesia
unos años después. Es la misma de donde salió el primer Vito Corleone. Lo ves ahora, pero ahora lo ves de otra manera. Ves los caminos por donde van con el coche, son los mismos que hemos visto. Ves los planos generales en la montañita donde está sentado el pueblo. Caramba, dices, eso no se había visto nunca. Eso está presente en toda la filmografía de Coppola, es decir, la historia entendida no como historia, sino como mitología, que al fin y al cabo es la historia cíclica. Tú fíjate que antes de que le dé el primer coma diabético, no esos otros asomas de coma diabético que tiene, él dice una frase que es: cuando pensaba que estaba fuera, vuelves a involucrarme, le dice. No hay forma de escapar a este ciclo del mito, ¿no? Y tú fíjate que la referencia a la tragedia griega, en cierta ocasión dijo Coppola, es decir, se aplicó a sí mismo una frase de Eurípides, cuando decía: al hombre a quien Dios quiere aniquilar le da éxito en el terreno del espectáculo. ¿Y os habéis dado cuenta?